Bueno, muchachos, ya regresando del receso, lo que nos queda por hoy ver es cantidad de movimiento y colisiones. Es un tema importante en física porque la cantidad de movimiento lineal siempre se conserva. Siempre vamos a tener conservación de la cantidad de movimiento lineal para cualquier situación. Específicamente vamos a centrarnos en lo que son colisiones. Es cuando dos objetos chocan, aplicamos conservación de la energía y conservación de la cantidad de movimiento. Entonces, ¿qué es cantidad de movimiento? Dice, la cantidad de movimiento lineal de un objeto es producto de su masa por su velocidad. Entonces, vamos a denotar cantidad de movimiento con la letra P. Aquí está la P. Siempre que vean P es cantidad de movimiento. Y la vamos a definir como la masa por su velocidad. Es un poquito parecido al de fuerza. De fuerza es masa por aceleración, pero en este caso es velocidad. Hay una relación entre esta fuerza y la cantidad de movimiento. Y observen que tenemos la flechita aquí arriba, indicando de que es vector. Es decir, P es un vector relacionado con la dirección de V. Si V apunta en esta dirección, P va a ser paralelo. Nada más que más grande porque está multiplicado por la masa. Y también significa que vamos a tener que trabajar con P en X y P en Y. Cuando teníamos la sumatoria de fuerzas, era fuerza en X y fuerza en Y. Ahora vamos a hacer lo mismo. Nada más que este vendría a ser masa por la velocidad en X, masa por la velocidad en Y. Entonces es como la notación. En términos generales para vectores. Uno llega, descompone los vectores, suma por eje, suma o resta por eje, y luego puede llegar y juntar, sacar el vector resultante. Pero también esto va a depender del sistema. Entonces, si mi sistema tiene más de una componente, por ejemplo, si fueran 3 cajas, si yo tengo 3 cajas, cada caja va a tener una P asociada. Entonces, cada componente de mi sistema va a tener una P asociada. Entonces, la cantidad de movimiento lineal total, P mayúscula, es la suma vectorial de las cantidades de movimiento de las partículas individuales del sistema. Entonces, en el caso que dibujé aquí de las 3 cajas, podrían ser solamente 3. P1, P2 y P3. Vector, eso significa que el P total, vamos a tener una P mayúscula en X y una P mayúscula en Y, que va a ser igual a P1 en X más P2 en X más P3 en X y aquí P1 en Y, P2 en Y, P3 en Y. Entonces, básicamente aquí estaría como descomponiendo, ¿verdad? Como escribiendo todos los términos que tiene esta notación. Mm, Hay casos donde tenemos un choque en una dimensión, entonces con solamente la P en X es más que suficiente. Y hay otros casos donde vamos a tener en 2 dimensiones, entonces ocupamos descomponer el vector P en X y en Y hacer la conservación o despejar lo que haya que despejar. Ahora, las unidades de P.
es kilogramo metro por segundo. Kilogramo metro por segundo. Kilogramo de la masa y metro por segundo de la velocidad. No hay forma de perderse. Listo. No tiene un nombre específico. Antes a la energía, cuando es newton metro cuadrado, entonces se le llama joule. Es decir, como que se le pone un nombre. En este caso se mantiene kilogramo metro por segundo. Voy a borrar por acá. Ahora, si pensamos en términos de vectores, es lo que les indiqué antes. Por ejemplo, en estas dos imágenes de acá tenemos el caso de una dimensión, donde yo llego y sumo las dos flechas. En este caso, P1 y P2. Entonces, 3 más 2, 5. Eso pongámoslo así. 3 más 2 igual a 5. Entonces, la suma es la que yo le llamo con P mayúscula. En este caso es en una dimensión, entonces no hace falta ponerle la flechita. Pero cuando estamos en dos dimensiones, ahí ya se nos complica un poquito. Porque tendríamos acá la suma vectorial de tres componentes. P1, P2 y P3. Vector. Entonces, ¿qué hago yo? Sumo lo que esté en X. En este caso, las flechas apuntan en direcciones contrarias. Entonces, yo tengo que decir P en X es igual a 5 o más 5 menos 8. Porque este 5 está hacia más X, el 8 está hacia menos X. Entonces 5 menos 8 menos 3. Y hacia arriba solamente hay una componente en este eje, entonces es 3. P mayúscula en Y es igual, mentira, son 4, más 4. Entonces hacia arriba es 4. Hacia la izquierda es 3. Aquí lo estoy poniendo positivo porque la flecha ya me está indicando la dirección. En cambio aquí, esta flecha me dice la dirección. Entonces, es como si no pongo la flecha, pongo un menos. ¿Ok? El asunto es que vaya en la dirección correcta. Entonces, la dirección correcta es hacia menos X. Y una vez que yo ya tengo estas dos flechas de acá, yo eh, recuerdo que tengo que sacar la resultante. Entonces, P mayúscula como tal es igual a la raíz de P en X al cuadrado más PY al cuadrado. Y cita, en este caso cita es este ángulo aquí. Recuerden que ustedes pueden escoger escoger con respecto a más X. En este caso lo pusieron aquí en esta imagen. Es igual a la tangente a la menos 1 del opuesto, que es PY, entre el adyacente, PX. Opuesto entre el adyacente. O sea, son las mismas fórmulas de vectores. ¿Dudas hasta aquí? Yo no, profe, todo claro. ¿Todo claro? Ok. Entonces, aquí, digamos, ustedes aplican lo que estudiaron para vectores, que suman por eje y después sacan la magnitud
la fórmula de Pitágoras y la dirección, sacan el ángulo con la tangente opuesta. Aquí ustedes pueden, por ejemplo, hacer la tablita. Es un ejemplo de cómo ordenarse para resolver este tipo de ejercicio. Recuerdan la tabla. Me queda un poco raro. Vamos a hacerlo más recta. Entonces decían aquí eje X, eje Y. Aquí pueden poner cada una de las P1, P2, P3, P mayúscula. Y aquí, digamos, en este era 5 menos 8, 0, 0, 0, 4. Menos 3, 4. Y esos son los dos números que usan para Pitágoras, para esta zona de acá. Entonces, en el fondo es lo mismo, nada más que para otra magnitud que no es fuerza o que no es velocidad, sino es cantidad de movimiento. Ok, voy a borrar acá. Si empiezan a surgir dudas, me dicen. Y esos son los dos casos, caso en una dimensión, dos dimensiones. Nada más eso es lo que vamos a estudiar en el curso. Ahora hablemos de choques. Y bueno, en ese caso, el choque, bueno, todos saben que es un choque, ¿verdad? Cuando una partícula eh, colisiona con otra. Entonces, generalmente cuando hay un choque, si tengo una bola que va, o un carro que va en una dirección, choca con otra y cambia su dirección. O mantiene la dirección, pero va más lento. O puede quedarse quieto. O puede devolverse. Entonces hay un montón de cosas que pueden ocurrir después del choque, ¿verdad? Llega, colisiona y puede ocurrir cualquiera de esas cosas. Ahora estas cosas las podemos predecir con conservación de la cantidad de movimiento. Vamos a centrarnos primero en el caso más sencillo, que es una sola bolita, y luego vamos a ver qué pasa con dos o más. Para equilibrar todos. Aquí hay dos o más. En este caso es una bola que está chocando contra una pared. Llega la bola y la cantidad de movimiento apunta en la dirección de la velocidad. Entonces, recuerden que eso es proporcional a la velocidad. Se dirige hacia la pared. Entonces, esto es inicial. Al inicio se dirige hacia la pared, eh, choca y hay un cambio en la dirección de la flecha. Eso es al final. Entonces, es como que si fueran dos fotos. Una antes y una después. Y queremos saber qué ocurre con la cantidad de movimiento. Cuando una cantidad se conserva, es porque tiene el mismo valor al inicio y al final. Como en el caso de la energía con los 100 joules. Al inicio era 100, al final era 100. Con la cantidad de movimiento, pues sería al inicio 100 kilogramos metro por segundo y al final 100 kilogramos metro por segundo. Puede ser. Pero también puede que no. Puede ser que dé un valor diferente. Entonces, cuando tenemos choques como esto, algunas veces se conserva y otras veces no. Por ejemplo, este caso inicial es un caso típico donde no se conserva. Entonces, tenemos, por ejemplo, que el delta P, que es final menos inicial, final menos inicial, es vectorial. ¿Ok? Entonces,
Tal vez voy a hacerlo aquí arribita. Delta P es P final menos P inicial, vector. Este es un caso en una dimensión, porque va en línea recta. Todo ocurre en el eje X. Entonces, ¿cuántos P al inicio? O P1. P es masa por velocidad hacia menos X. Apunta hacia la izquierda. Coloco el menos porque el P es vector. Entonces, los vectores en una dimensión, pues asegúrense de poner el signo correcto. Menos hacia la izquierda. Al final es masa por velocidad positivo porque va hacia la derecha. Entonces aquí estoy considerando un signo referente hacia dónde apunta la flecha. Una vez que ya tengo esto así, con el signo correcto, entonces yo llego a la fórmula y digo delta P, ya puedo quitarle la flecha porque es en una dimensión, entonces siempre va a ser en el eje X. Es igual a al final m por v o más m por v menos m por v. Entonces tenemos el menos de la fórmula y tenemos este otro menos que es de la dirección. Entonces me gusta poner entre paréntesis para no confundir los menos. Eso significa que eso es más 2mv, más 2mv. Dirección, bueno, X. En X. Todo está trabajado en X. Ahora, en el caso en dos dimensiones, se complica un poquito. Vamos a considerar que el cambio, apuntarlo aquí, el cambio en la cantidad de movimiento es igual al cambio en la cantidad de movimiento en X más el cambio en la cantidad de movimiento. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a calcular cada uno de estos por aparte. No vamos a usar esta fórmula como tal, sino que vamos a calcular cada una por aparte. Por ejemplo, Px es igual a tanto y delta Py igual a tanto. Entonces, en este caso sería P en X final menos P en X inicial. P en Y final menos P en Y inicial. Eso es lo que están haciendo acá. Y entonces tenemos que calcular las componentes al inicio y al final. Al inicio, bueno, entonces vamos a hacer este vector sí, pero este ángulo cita es este de acá y este sí se ve más claramente, es este de acá. Entonces tengo la componente P inicial en Y es igual a P
1 por seno de cita. Y este también da igual. P2 seno de cita. Y a las adyacentes con el coseno. Este da igual. Entonces en X tenemos la función coseno. Entonces digo, recuerden que hay que poner el signo. Este punto hacia arriba es positivo, este también es positivo. Este final apunta hacia la derecha. Hacia la derecha lo estoy poniendo positivo, pero este apunta hacia la izquierda. Este va negativo. Eso que estoy apuntando aquí en azul, ustedes podrían ponerlo, por ejemplo, en datos y hacer la lista. Es más fácil hacer la lista. Una vez que ya tienen la lista, ponen la fórmula y ponen paréntesis. Entonces el valor en 2 más P2 coseno de cita menos, recordando que este menos de la fórmula, paréntesis, y ahora este menos es del vector, porque apunta hacia la izquierda. Menos P1 coseno de cita. Y en el eje Y hacemos lo mismo, recordando que este menos es de la fórmula. En este caso, tengo que el resultado es igual a 0 y aquí es diferente de 0. Significa que hay conservación de la cantidad de movimiento en el eje Y, pero no en el eje X. El eje X no se conserva. Pero bueno, en términos de ejercicios, tal vez se pregunten cuál es el cambio en la cantidad de movimiento de la bola. Entonces tienen que calcular tanto en el eje X como en el eje Y. Eso sería como el tipo de ejercicio. ¿Dudas hasta el momento? Digamos, aquí se puede hacer mucho enredo porque hay que usar mucho subíndice. Entonces, es importante de que ustedes realicen el problema en un espacio adecuado. Aquí, digamos, yo no tengo mucho espacio, pero sí saquen toda la hoja y pongan una lista, pongan bien las etiquetas y va a ver que les va a salir bien el problema. Eh, Vamos a ver. Ah, ok. Como les dije antes, hay una relación entre la fuerza y la cantidad de movimiento. Y es que, si ustedes recuerdan, entre la velocidad y la aceleración hay una relación, que es que la aceleración es igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. O el cambio de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces, para relacionar la fuerza y P, entonces yo digo que la fuerza, es decir, vamos paso por paso. Multiplico esto de aquí arriba por la masa. Y entonces esto de aquí es fuerza. Y esto que está aquí es el cambio de P con respecto al tiempo. Y esa es la relación entre
la fuerza y la cantidad de movimiento. En otras palabras, si yo tengo un objeto que se mueve a una velocidad al inicio y luego acelera y se mueve a otra velocidad, la caja de antes, esta va a tener una cantidad de movimiento inicial en el punto 1, en el punto 2 va a tener una cantidad de movimiento final que es diferente. Si está acelerando, esta cantidad de movimiento va a ser mayor a esta. Significa que hay una fuerza que está acelerando la caja. Entonces yo puedo calcular, decir que la fuerza es igual al cambio en la cantidad de movimiento con respecto al tiempo que me está acelerando. Igual, si desacelera, eh, también nada más que aquí donde yo hago la resta aparece el resultado, que sé yo, menos 5 newton, una cosa así. Pero, pero ahí estaría la relación entre la cantidad de movimiento y la fuerza. Es otra forma de escribir la segunda ley de Newton. Ustedes pueden hacer la sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración o decir que la fuerza neta es igual al cambio en la cantidad de movimiento con respecto al tiempo. Em, Hay un detalle acá importante, que es que la fuerza en todo momento se mantiene. En el medio tenemos la fuerza, al final tenemos la fuerza. Si esa fuerza fuera realizada por una persona, la persona en todo momento está empujando la caja. A eso hace referencia esta fuerza. En todo momento está empujando la caja. Pero tenemos situaciones como por ejemplo, eh, cuando uno juega béisbol, que tenemos por ejemplo el bate, aquí, aquí está la bola. Entonces llega, choca, viene para acá. Y entonces eh, en este instante, que es un intervalo de tiempo muy pequeño, hay un cambio en la dirección de la velocidad. Iba hacia la persona, apenas lo tocó, cambió la dirección de la velocidad. Ese, eso significa que hubo una fuerza por contacto que actuó en un pequeño intervalo de tiempo. Y esas son situaciones muy comunes, ¿verdad? Uno no, constantemente no le está aplicando fuerza a las cosas. Generalmente es en un pequeño intervalo de tiempo, uno le aplica una fuerza y entonces cambia la dirección. Este, otro ejemplo de eso podría ser, este, por ejemplo, lo de hockey sobre hielo, que en el hielo no hay fricción, entonces hay un disco que va por el hielo, uno le toca el disco y cambia su dirección. Cambia la dirección porque yo apliqué una fuerza en un pequeño intervalo de tiempo. Esa fuerza lo que provoca es un impulso. Eso es el impulso. Una fuerza que actúa por un pequeño intervalo de tiempo. Y ese impulso lo puedo cuantificar como el cambio en la cantidad de movimiento. Entonces, esta formulita que está aquí es muy importante. El cambio de la cantidad de movimiento, que entonces sería velocidad al final, masa por velocidad al final, menos masa por la velocidad al inicio. ¿Ok? Este dice, el impulso ejercido por un objeto es igual al cambio en la cantidad de movimiento del objeto. El impulso es igual al cambio en la cantidad de movimiento. Eso se conoce como teorema impulso-cantidad de movimiento.
Este, entonces es en realidad sencillo. Si te preguntan cuál es el impulso, ustedes restan las cantidades de movimiento y listo. Entonces, ¿cuál fue el impulso, por ejemplo, realizado este, por la pared? Fue esta, 2 mv. En el caso que sea así una dimensión. En 2 dimensiones, 2p coseno de zeta. Va a ser menor, pero existe. Entonces, de cierta forma, ya habíamos calculado aquí el impulso. Y como les había adelantado, si el impulso se conserva, eso significa que la cantidad antes es igual a la cantidad después. Es decir, si la cantidad de movimiento antes era 10 kilogramos metros por segundo, después es 10 kilogramos metros por segundo. Y en choques esto se conserva. Entonces vamos a aplicar mucho esto. También se puede escribir como delta P igual a cero. Esas son dos formas equivalentes de escribir lo mismo. Y ok. En choques yo necesito al menos un sistema con dos partículas. Entonces, dos bolitas, dos carros, pueden ser tres carros, ¿verdad? Choque hay de varios carros, de varias bolitas, pero al menos dos. Entonces, todas estas ecuaciones están escritas básicamente para dos. Vamos a ver qué más. Tengo una situación antes. Imagínense la foto antes del choque y una foto después del choque. Es como que si fuera un video, ustedes ven antes y ven después. Hay un choque. Y vamos a tener dos tipos de choques dependiendo de la energía cinética. Pues vamos a tener un choque elástico cuando la energía cinética se conserva. Eso se llama choque elástico. Y un choque inelástico cuando la energía cinética no se conserva. Es diferente de cero. Es decir, la energía cinética, digamos que sean de 10 joules antes, 10 joules después, pero aquí en el inelástico puede ser 10 antes y 9 después. O sea, hay una pérdida de la energía cinética y puede ser por varias razones. Puede ser por sonido, o sea, cuando hay un choque suena. Puede ser por calor, puede ser por deformación. Por ejemplo, en choques del carro, ustedes, si chocan, se le deforma la lata. Entonces ahí eso es un indicativo de pérdida de energía cinética, por ejemplo. Pero en ambos casos, la cantidad de movimiento se conserva. En ambos casos tenemos esto. Nada más la diferencia en el nombre está por la energía cinética. Entonces, en el caso 1 de choque elástico, generalmente tenemos dos bolitas, llegan y chocan. Es elástico, viene ahí y después las bolitas se separan y adquieren velocidades diferentes. Entonces, por ejemplo, estas pueden venir una en sentido contrario a la otra. Puede ser que una, eh, es decir, que las dos vayan en el mismo sentido, nada más que estaba más rápido que esta para que la alcance. O puede ser que una esté en reposo.
esta esté en reposo y esta esté eh, moviéndose. Entonces llega, choca y al final vamos a tener básicamente las mismas situaciones. Puede ser que este vaya con más lento, este vaya más rápido, puede ser que vayan los dos con direcciones opuestas, alejándose entre sí, o puede ser que la segunda pare y la primera adquiera toda la velocidad. Pero se separan. De alguna forma ellas llegan y se separan. Eso generalmente es un indicativo de un choque elástico. Entonces vamos a tener conservación en la cantidad de movimiento antes y después. Conservación en la energía cinética antes con después. Ahora vamos a tener dos bolitas, uno y 2, 1 y 2. Entonces vamos a tener que P inicial es igual a P1 inicial más P2 inicial y P al final va a ser P1 final más P2 final. Entonces tengo que tener en las P's al inicio o al final la misma cantidad de elementos en la suma que el número de partículas. Recuerden eso siempre. Si no hay algo que se les olvidó. Ahora, en el caso en que la 2 esté en reposo, pues esta va a ser cero. Pero siempre es adecuado ponerla. No importa que sea cero. Ustedes la ponen así, las sumas con letras y luego ya sustituyen los números. Y también cuando ustedes sustituyan los números, coloquen los signos, porque estos son vectores. Estos de acá. Entonces, hagamos un ejemplo. Pongámosle números. Digamos que esta velocidad sea de, pongámosles como P. Esta P es de 8. Entonces, pongámosle más 8 kilogramos metros por segundo. ¿Por qué más 8? Porque va hacia la derecha. Este 2, digamos que sea de más 2, no, ¿qué sería? 10 kilogramos metros por segundo. ¿Por qué más? Porque el 2 va hacia la derecha. Y este de acá de menos 2 kilogramos metros por segundo. ¿Por qué menos? Porque va hacia la izquierda. Entonces yo aquí, y bueno, este es 0. Entonces yo aquí pongo P1i más 8. No le voy a poner las unidades. Más 0. Y aquí abajo sería P1F. Dice que es menos 2 kilogramos metros por segundo. Más P2F. Más 10 kilogramos metros por segundo. Que eso es igual a 8 kilogramos metros por segundo. Entonces vea que estoy obteniendo el mismo número, 8. Porque la cantidad de movimiento se conserva. Ujú. Yo sumo, tal vez veámoslo así también. Yo sumo los elementos del sistema. Aquí. Sumo los elementos del sistema. Y luego los igualo. Antes igual a después. Es lo más fácil. Es la forma más fácil de sacarlo. La energía cinética. Bueno, suma la misma cantidad de elementos que partículas. Entonces, K al inicio es igual a K inicial, K1 inicio más K2 inicio al final, K1 final más K2 al final.
Y esto pues tiene, la fórmula es un medio de m por v al cuadrado. Entonces aquí hay que usar mucho etiqueta, un medio, ¿verdad? Los subíndices, eso es 1, masa 1, velocidad 1 inicial al cuadrado, más un medio de la masa 2, velocidad 2 inicial al cuadrado, y las velocidades por ahí tienen que aparecer. Y luego aquí un medio de la masa 1, velocidad 1 final al cuadrado, más un medio de la masa 2, velocidad 2 final al cuadrado. Entonces ya una vez que ya tienen esa parte así escrita, sustituyen los números. En las energías cinéticas no importa el signo, porque siempre la velocidad va a estar elevada al cuadrado. Pero en las P's, en las cantidades de movimiento, sí importa el signo, porque no están elevadas al cuadrado. Y son vectores. En cambio, estos son escalares. Entonces, con los escalares no importa el signo, pero con los vectores sí. Para cualquier fórmula física, los signos de vectores son muy importantes. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Nos están un poquito enredados. Al inicio es un poquito enredado, pero con los ejercicios eh, se les debería de, se debería de entender más. eh, y si no están entendiendo, podríamos retomarlo en horas consulta o la otra semana. Ok. ¿Qué generalmente me piden los ejercicios? Generalmente me piden la velocidad de alguna cosa. Entonces ustedes llegan y despejan la velocidad por acá. Eso es lo típico que se pide, la velocidad. Ok, eso es para el choque elástico. Estas dos condiciones. Vea que estas dos ecuaciones chiquititas en realidad son grandes. Utilicen bien los subíndices, las masas etiquetadas, y todo eso tiene que estar en la sección de datos del problema. Ahora, en choques inelásticos ocurre cuando la energía no se conserva, que es lo que les dije antes. Generalmente, bueno, sí siempre, la energía al final va a ser menor que la inicial porque se disipa energía del sistema. Se conserva la cantidad de movimiento. Son las mismas ecuaciones que antes les escribí. Pero hablamos de cuando que ocurre un choque inelástico o completamente inelástico, así con la palabra completamente inelástico, cuando las dos masas se quedan pegadas. Entonces venían dos bolitas, chocan y se mueven al mismo tiempo. Entonces, en ese caso hablamos de un choque completamente inelástico. Y de las ecuaciones que antes les escribí, se obtiene que, por ejemplo, la velocidad al final, que es la velocidad que adquiere los dos cuerpos, es igual a la masa 1 más la masa 2 por la velocidad al inicio, inicial de la primera, cuando esta velocidad es cero. Es decir, cuando esta estaba en reposo y esta se movía hacia la bola en reposo, entonces tengo esta fórmula y así ustedes pueden calcular la velocidad final. Em,
Te pueden preguntar cuál es la razón o el cociente entre las energías cinéticas. Entonces, la razón o el cociente es la división. Entonces llegan y usan esta fórmula. Nada más es algo que depende de las masas. Masa 1, masa 1 más masa 2. ¿Qué es masa 1 y qué es masa 2? La masa 1 es la que está en movimiento y la masa 2 es la que está en reposo. En movimiento y en reposo. ¿Por qué sé yo que la masa 2 está en reposo? Porque aquí viene un 1. Entonces, la masa 1 es la que tiene el movimiento. Este, te pueden preguntar, por ejemplo, cuál es el porcentaje de disipación de energía. Entonces, con esto. Entonces, sacan aquí esta razón y digamos que le dio 0.5. Significa que el 50% de energía se perdió. Se los digo por si les sale por ahí. Y luego, si me preguntan por las velocidades finales, ya en esta situación donde las dos bolas se ven de frente, ya el libro te da las fórmulas. Serían aplicar estos de acá. Esas ecuaciones salen de las ecuaciones que yo antes escribí aquí, de aquí, de lo que yo escribí ahí. Pero ya el libro te las da, entonces sería aplicar estas fórmulas de aquí, recordando que la masa 1 es la que tiene la velocidad 1 y la masa 2 es la que tiene la velocidad 2. Si ustedes confunden las masas, entonces les va a dar equivocado. Y por último, bueno, aquí estaba más bonito. Este es el choque inelástico. Eso de aquí es la cantidad de movimiento antes, esta es la cantidad de movimiento después. Yo digo esto, P inicial igual a P final. Entonces copio esto que está aquí y esto que está aquí. M1 V1 es igual a M1 más M2 V, V2, no, V porque las dos van con la misma velocidad. Entonces digo que V es igual a M1 entre M1 más M2 V1, que es la fórmula que está aquí, la 6.10. Entonces sale de las ecuaciones de conservación de la cantidad de movimiento. Y nos queda el centro de masa. Pero el centro de masa lo vemos el próximo lunes. El próximo lunes podemos ver centro de masa con tranquilidad. Que hay algunos ejemplos que están en los videos. Este es, por ejemplo, de la bola de billar. Choca. Para ver. Este es de un astronauta donde allí tendría que yo usar principios de conservación de la cantidad de movimiento angular para ver. Sí, para corregir la dirección del cohete. Este es otro choque. Este es un choque en dos dimensiones. Este es un ejemplo de una colisión inelástica. Es un poquito más compleja. Donde tengo una masa en reposo, una masa en movimiento. Es un choque inelástico. No, perdón, es un choque elástico. No, aquí dice. Si la colisión es perfectamente inelástica. Vea que aquí me lo están diciendo.
Entonces es un choque inelástico. Ellos llegan, chocan, adquieren una velocidad final que es la que los hacen subir. Entonces la mitad del problema es un problema de conservación bueno, de choques y la otra mitad es un problema cinemática. Y este es un problema de centro de masa, este también. El centro de masa lo vemos la otra semana, con más tranquilidad. Puedo traerle también otro ejercicio de centro de masa. Y bueno, creo que por el momento lo dejamos hasta acá. No sé si hay dudas, comentarios. O estamos bien hasta acá. La idea sería que vean los videos de resolución de ejercicios. Si hay dudas, me dicen palabras consulta. Eh, como les dije, como en 15 días les puedo traer una práctica de examen, tal vez más atinado a lo que pueda salir en el examen, porque todavía no sé. Y de ahí no, a estudiar bastante. Estos capítulos son de bastante práctica, en realidad. Entonces, que estén bien. Los que quieran quedarse al final para hablar de alguna cuestión, por acá me voy a quedar. Entonces, que estén bien. Hasta luego. Hasta Profe, luego, profe. Hasta luego. hasta luego, gracias, profe. Hasta luego, con gusto. Profe, una pregunta. Ujú. Un ejemplo de una colisión elástica sería como que, digamos, una bola choca a otra, pero las dos bolas al final se mueven a la misma velocidad. O Eso es es cuando una queda en reposo. inelástico. Es que pueden ocurrir muchas cosas. Déjenme tal vez buscar una simulación donde podamos ver algo así. Vamos a ver si este me funciona. Ya se los comparto. Denme un segundo para cargar. Este no me gusta. Bueno, estos son simulados de Walter Fent. Aquí dice choque elástico o choque inelástico. Ahora inicio. Entonces, ese es un choque elástico. Este queda en reposo y ese se mueve. Es una opción. Es que hay muchas opciones. Vamos a variarle aquí la masa 2, pongámosle 8. Vamos a ver si la masa del carrito era más grande. Pasó de 5 a 8, entonces tengo que uno se mueve hacia la izquierda y otro hacia la derecha, pero sigue siendo elástico. Entonces, digamos, si le pongo aquí 4, y en este caso los dos se van a mover. Este se mueve muy lentamente. Si le pongo menos masa, este llega, choca y se mueve. Este adquiere más velocidad que el otro. Esas son las tres opciones. Tres opciones posibles de una colisión elástica. Y para uno inelástico, en este caso la simulación es muy vacilona porque tiene unos gachitos, entonces los engancha y se mueven.
pueden ocurrir las mismas situaciones, digamos, en la vida real, pueden ocurrir las mismas situaciones de antes, eh, pero con pérdida de energía. Entonces, qué sé yo, un choque de autos, llegan, chocan, se separan, pero hay deformación, ¿verdad? Del carro. Entonces, eso es un choque inelástico, porque yo estoy viendo la deformación o yo escuché el choque, ¿verdad? Que son tipos de pérdida de energía. Em, pero cuando hablamos de un choque completamente inelástico, es cuando se engancha y sigue acá. Entonces, no importa, por ejemplo, los valores aquí. Si es completamente inelástico, se engancha. Nada más que la velocidad final cambia. Me dice después del choque, uno y uno. Pongámosle más. Entonces a más masa van más lento, pero se siguen moviendo los dos con la misma velocidad. Eso es choque completamente inelástico. No sé si esa le respondo la duda. Sí, profe, mucho mejor. Mucho, mucho mejor. Ok. Este, ustedes pueden apoyarse con simulaciones que encuentren en internet también, como para verificar que, digamos, si tienen dudas si eso puede pasar, pueden probar aquí en estos recursos. O podemos hablarlo por mensaje, ¿verdad? Está bien, profe, muchísimas gracias. Nada más otra pregunta. Esta semana sí puede dar horas consulta. Sí, ¿qué Es que días? ¿Qué días habíamos acordado? eran los miércoles, creo, ¿verdad? Sí, creo que eran los miércoles. ¿Qué miércoles es? 22. Vamos a ver, los miércoles de 10 en adelante. Ah, bueno, está bien, profe. Entonces yo le escribo por correo, porque es que me gustaría que fuera por Zoom, porque hay una cosa bueno, la última pregunta del examen que era como de vectores. Hay unas que tuve malas y yo sé que están malas, pero quiero que me explique ese tema de nuevo porque estoy ahí medio Ujú. perdida. Sí, no hay problema. Podemos verlo de nuevo en, De nuevo, en Buenas Consultas. sí, Ok, muchas gracias. con gusto.